Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. Jairo, de jefe a papá. Hoy Cristo es inédito. Recibe órdenes de Jairo y una mujer le arrebata un milagro. Y para empezar, una pregunta. ¿Qué actitud tomas tú ante los mensajes pesimistas que te mandan? ¿Qué actitud tomas? Dice que Jairo era el jefe que tenía una hija enferma. Jairo era el jefe en la casa y en la sinagoga. Y tenía una hija enferma. Una hija que no tenía personalidad propia porque era la hija del jefe. Tenía baja autoestima. Tenía que dar buen ejemplo a los demás. Pesaba una gran responsabilidad. Tenía prohibido equivocarse. Una vida muy difícil para sus escasos 12 años. Así que algo la fue atormentando, que se fue enfermando y decayendo su espíritu. Jairo buscó por todos lados, por todas partes, la curación de su hija y no la encontró. Jairo está sentado en la cama con su hija, viéndola cómo suspira, cómo jadea, cómo exhala sus últimos alientos. Así que tiene que sopesar tres cosas. La primera, ver el poder ilimitado que tiene Cristo. Jairo ya sabía del poder de Jesús. Ya le habían contado que en una cierta ciudad de Naín, él había resucitado al hijo de una viuda única. Y entonces esto le daba esperanzas a él. Existía la posibilidad de que su hija se curara, pero para eso tenía que pagar un alto precio. Quedarse sin puesto en la sinagoga de Cafarnaúm y sin prestigio en Jerusalén. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 42. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los judíos los echaran de la comunidad judía. Palabra del Señor. Es decir, los jefes de las sinagogas estaban amenazados por los judíos que aquel que aparentara amistad con Cristo le iban a expulsar de la sinagoga y de la comunidad. Así que Jairo tenía que sopesar ese primer punto. El segundo punto es su enseñanza. No solo va a perder Jairo su trabajo, tenía que cambiar de creencias. La fe que había recibido de sus padres, ahora tenía que renunciar para aceptar a Cristo como su único Salvador. Y eso no es fácil de aceptar, no es fácil de cambiar de creencia. Punto número 3, su conducta sospechosa de Cristo. Cristo se juntaba con malas compañías. La conducta de Cristo era al margen de la ley. No era la mejor carta de recomendación para sus seguidores. Se juntaba con personas malas. Entonces Jairo, sentado en la cama viendo cómo estaba su hija, tiene que ver esas tres cosas y decidirse por esas tres cosas o decidirse por seguir siendo el jefe. Pero viendo a su hija, se decide y va con Cristo. Entonces dice que salió y fue a buscarlo. Y dice Marcos 5:23 que llega y le dice: ven a imponerle las manos a mi hija. Lo curioso es que sigue dando órdenes. Como siempre, ya estaba acostumbrado. Pero lo inédito es que Cristo lo acepta. Dice que Cristo no dice nada, simplemente empieza a caminar a la casa de Jairo. Pero cuando el tiempo más apremia, se interpone una imprudente mujer. Dice Cristo: ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Decía yo el otro tema, cuando estaba en el hospital de Soquipan, decía yo que hay que aprender de Jairo a ser paciente ante la enfermedad. Pero ¿cómo ser paciente cuando llevas a tu hija enferma al hospital y ya va desmayada, ya va inconsciente? ¿Cómo tener paciencia?
cómo tener paciencia. Jairo se encuentra en una situación. Por un lado llegan sus familiares y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y por otro lado Cristo se le arrima y le dice, ten fe, ten confianza. Jairo tiene que decidir en cámara lenta a quién le tiene que creer. Si a sus familiares que le dicen que su hija ya está muerta, o a Cristo que le dice, tu hija está viva, solo ten fe. Y con la vista está viendo que aquella mujer, con solo tocarlo, se curó de 12 años enferma. Y él dice, aquí es. Le cree a Cristo. Jairo ya había perdido todo. Solo le quedaba a Cristo. Y dice que llegan a su casa y Cristo está en las plañideras, ahí grita y grita, armando ese show todo fúnebre. Le dice a Cristo, cállense. La niña no está muerta, está dormida. Y dice que todos se burlan, las plañideras se caen. Jairo con un ojo ve a Cristo y con otro ojo ve a su hija muerta. Él está en suspenso, no dice nada. Dice que Cristo agarra a la niña, la toca y le dice, Talita cum, niña, levántate. Y después dice que les den de comer, denles de comer. La sinagoga quedó acéfala. Jairo ya no es el jefe de la sinagoga, ya perdió su trabajo, su título, su función de autoridad. Tampoco es el jefe en la casa, ahora ya es el papá de la casa. Jairo representa a todos los padres de familia que vivimos sumergidos en el trabajo, en las ocupaciones y a veces hasta las cosas de Dios que dejamos atrás a la familia. La descuidamos la familia. Jairo y la hemorroísa tienen algo en común, muchas cosas. Su impotencia ante la enfermedad. Se postran, los dos se postran ante Cristo. Su convicción de que Cristo tiene poder para curar y la común comprensión de Cristo ante el que sufre. La gente representa lo contrario de la hemorroísa y Jairo. Primero lo ironizan, como que quién te tocó, y después dice que se burlan de él. La gente conocía a la hemorroísa, que si los tocaba quedaban impuros. Pero por eso ella actúa rápido, le arrebata el milagro a Cristo. Dice Levítico 15, del 19 en adelante. La mujer que ha tenido sus reglas será impura por espacio de 7 días, por ser un derrame de sangre de su cuerpo. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello en que se acueste durante su impureza quedará impuro, lo mismo todo aquello sobre lo que se siente. Quien toque su cama deberá lavar sus vestidos y luego bañarse. Toda cama en que se acueste mientras dure su derrame será impura. Palabra de Dios. No, hombre, era una vida terrible. Aquella mujer que estaba en sus reglas o duraba más de derrame de su regla prolongada, todo lo que tocaba, lo que se sentaba, la silla, la cama, todo era impuro. Imagínate qué vida de esa. Por eso Cristo la rescata de esa vida tan terrible que llevaba esta mujer. Mucha gente tocó a Cristo ese día. Por eso dicen los discípulos, cuando dice Cristo, ¿quién me tocó? Estás viendo, la multitud lo tocó. La mujer lo tocó. Cristo le dice Jairo le dice a Cristo que toque a su hija. Aquí la cuestión es que no por tocar vas a sanar. Ahí viene la fiesta de Joselito y mucha gente quiere tocar las reliquias. O cuando a la fiesta del patrón Santiago tienen que tocar la imagen del patrón. No es el tocar lo que les dio el milagro a Jairo y a la hemorroísa. Lo que les dio el milagro fue la fe en él. Así que si tú llevas fe en tocar una imagen y que Dios va a obrar un milagro es una cosa,
pero no el tocar la imagen de Joselito, las reliquias de Joselito y la imagen del patrón Santiago, con eso se va a hacer. No, esa es superstición. Las personas que salen a buscar a Cristo se encuentran con un milagro. Esta mujer y Jairo salieron de su comodidad, es decir, salieron de su casa a buscar. Hay que estar en movimiento. Los únicos que recibieron un milagro estando sentados fueron los paralíticos. Los que se quedan en casa, como en casa de Jairo, nada más se están quejando, lamentándose. Por eso Cristo los saca. Quítenseme de aquí, estorban. De aquí estorban. Y recuerda, ¿qué actitud vas a tomar ante los mensajes pesimistas? Por un lado vas a oír muchos problemas. Y por otro lado la voz de Cristo que dice, ten fe, ten fe. Entonces tú, ¿a quién le vas a creer? Que Dios te bendiga.